Este informe europeo confirmó el traslado de la tinta que se había vaticinado en primera instancia por un informe preliminar de la OEA. ¿Qué es lo que les queremos decir en esto? Que la tinta, si digamos ustedes votaron por Luisa González, luego se trasladó la votación a Daniel Noboa. Y esto a través de un informe forense, insisto en ello, europeo. ¿Qué decir al respecto? Decirles que no son correístas los que hicieron esto. Claro, Era, partamos por era eso. un- Partados por eso, porque aquí está todo politizado. Realmente es un centro de altos estudios que tiene una trayectoria de muchos años. Son españoles los que están encargados de hacer esta veeduría, ¿no? Donde a través de pruebas materiales, ellos indicaron, como tú bien dices, mi querido Frank, que la tinta de esta marca increíble, además, que solamente se lo hacen en la India, se usó para estas elecciones. Y esto presuntamente sirvió para transferir los votos de Luisa González a Daniel Noboa a través también de un componente químico que se colocaba en la parte de Luisa González para que transfiera directamente los votos hacia Daniel Noboa. Esa es la hipótesis de este grupo español, ¿no es cierto?, que ha venido trabajando arduamente en la comprobación de esta elección que es a todas luces fraudulentas, ¿no? El hecho de que Novoa haya crecido en 1.200.000 votos, esto, como lo veníamos analizando en anteriores programas, se lo da una vez cada 250 veces, o sea, es una locura, una vez cada 1 millón de posibilidades o probabilidades, ¿no? Y esto a toda luz, obviamente, te dice que ha habido un fraude monumental, ¿no? Y lo importante, incluso diría yo, para las personas que nos están viendo y que son muy cercanas o tienen filiaciones políticas o cercanía con el presidente Daniel, la legitimidad de este triunfo, abran las urnas. Abran las urnas y hay incluso los especialistas que están llevando a cabo este proceso podrán ver el material de las papeletas. Y una vez que tengan el material de las papeletas, comprobar si realmente este material que dicen estos especialistas españoles se trasladó de la votación de Luisa González a favor del señor Daniel Noboa. Y para tener un poco también la explicación visual de este informe ya forense, e insistimos en ello, corrobora lo que dijo el informe preliminar de la OEA de la tinta transferible, hemos preparado nuevamente el video para que ustedes lo puedan tener de manera dinámica. Vamos a continuación. Cada vez son más contundentes las pruebas de fraude en las recientes elecciones del Ecuador. Y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Pero ¿cómo concretó Noboa, con el CNE, el fraude en las votaciones del Ecuador? Fue un fraude múltiple. Uno de ellos mediante un proceso de transferencia de tinta en la papeleta electoral conocida como ink swap. ¿Cómo funciona? Muy simple. Esta es una papeleta electoral como cualquier otra, pero algo muy particular la hace diferente. Está impresa con tinta transferible. Mire, es una manchita de tinta. Y le pasa la tinta acá a Luisa. Intención de voto, mancha. Una tinta microencapsulada, diseñada para transferirse por presión o calor. A simple vista, el votante marca su elección. Todo parece normal. Al colocar un papel químicamente tratado encima y aplicar presión leve, la tinta se activa, se desprende y se transfiere. La hoja original queda en blanco, pero en la nueva hoja, ahora fácilmente se manipula y se convierte en un voto para Noboa. El fraude queda consumado. El megafraude también ocurrió en el voto físico. Un fraude sofisticado, químico, silencioso. Un megafraude. Pruebas del mega fraude siguen saliendo a la luz. Informe forense que también había solicitado la Revolución Ciudadana, la probabilidad de que se pueda dar esa votación es del 0,024%, o sea, es prácticamente imposible. Tenemos 114% más de crecimiento de la votación de Daniel Noboa con referencia a la primera vuelta electoral. Y Daniel, solo en Haití había pasado algo similar con más del 94%. De ahí la media latinoamericana habla de un crecimiento para la segunda vuelta electoral o para los
balotajes de los diferentes países de un 54%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el CNE quizás está avalando a un presidente ilegítimo a propósito de lo que ya declaró, que ya no hay más recursos pendientes. Esto te quiere decir que esta elección es totalmente amañada, porque ellos si tuvieran la certeza de que ganó su candidato Daniel Noboa, aperturaran las urnas. Pero es un caso histórico e icónico, ¿no es cierto? Que primero comenzaron a hacer fraude, digamos, desde el inicio para bajarse la candidatura de Jan Topic, ¿no? Luego, como acto de magia, porque esto no se lo ha visto nunca, el señor Daniel Noboa pidió permiso para ser candidato presidencial y presidente a la vez, ¿no? Es decir, este hombre de 7 a 5 era presidente y de 5 a 9 tenía esta posibilidad para irse de farra electoral, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos comprobando, ¿no? Todo el tema de cómo se fue armando este megafraude, ¿no? Y luego, obviamente, con esta cantidad de más de 500 millones dados en bonos, que hay que ver de dónde sacó este señor, si fueron rubros del préstamo del FMI o de carteras sensibles como seguridad, salud, educación, porque eso es inconstitucional. Y obviamente aquí fue la feria del reparto, ¿no? Lo que hacía María Paula Romo, entregaba a hospitales para que los asambleístas cambiaran su voto, fue lo mismo que hizo Daniel Noboa, Frank. Sí, te decía que entregaba una cantidad de dinero insólita, ¿no? Y hay que fiscalizar de dónde vinieron estos rubros, ¿no? Si vinieron de carteras de seguridad como salud, como educación, o del propio negociación que hizo con el FMI, porque tú no puedes desembolsar estos recursos, ¿no? Únicamente están ahí para otros fines, ¿no? Entonces me parece que sí es importante dar un proceso de socialización para que la gente entienda y también comprenda cómo fue dado el megafraude antes y luego con el tema este de la tinta transferible, ¿no? Incluso, mi querido Fran, había reportes de mucha gente que me comentaba a mí que incluso gente, militantes de ADN, les hacían la transferencia bancaria en ese momento de $500 a sus cuentas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué estamos jugando? Esto no es una democracia, esto es prácticamente una empresa privada, donde a través de ciertos dineros tú puedes cambiar la percepción de la gente, pero este es el peor de los mundos, porque si no tenemos incluso procesos para ver de qué rubros, de qué carteras de Estado se sacaron estos dineros, estamos generando un hueco fiscal. Y ese hueco fiscal luego provoca que no existan niños con educación, como lo hemos visto, ¿no? Donde hay más de 1.000 escuelas y colegios que están destruidos totalmente y que necesitan $10 millones, ¿no? Que sería óptimo, que hubiese sido óptimo que de esos $500 millones que entregó el régimen de Daniel Noboa como prebendas hubiese destinado para la construcción de escuelas, ¿no? Donde vemos a niños y niñas que sufren, por ejemplo, actos de barbarie, ¿no? El hecho de que una bala hiera a una persona y que luego esta persona vaya al centro de salud y que no existan ni gasas, ya te dan a entender lo que estamos aquí viviendo, ¿no? Que es un estado totalmente descompuesto, donde se utilizan los recursos del Estado para hacer campaña política y luego a través del CNE y el TCE tratan de archivarlo porque saben que ellos mitieron e hicieron un mega fraude en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. Y decir que eso también fue alertado por el informe preliminar de la OEA, donde aseguró que el gobierno de Daniel Noboa presuntamente había utilizado los recursos públicos. Bueno, nosotros que estuvimos en territorio lo pudimos palpar, asambleístas entregando cocinas de inducción, dicho sea de paso, que antes eran tan habladas, tan cuestionadas y que luego les sirvió para dar como prebendas al pueblo ecuatoriano y así se sumó a una serie de irregularidades. Tenemos también el tema de la no licencia de Daniel Noboa y te pregunto sobre esto para también hablar un poco del tema. ¿Crees que vaya a tener alguna
repercusión hacia él, porque hemos visto cómo han sido el Tribunal Contencioso Electoral para con otros asambleístas, para con otras dignidades, alcaldías, por ejemplo, la de Pavel Muñoz, incluso una sanción económica. Pero ¿crees que a Daniel Noboa le vayan a sancionar tan siquiera porque él no pidió licencia en primera vuelta ni en segunda vuelta? Pero ¿crees que tendrá alguna sanción el primer mandatario? No, no, no creo, querido Fran, porque hay evidencias muy explícitas donde se ve una convergencia entre el poder político, en este caso el régimen de Daniel Noboa, con favores políticos hacia, en primer lugar, el CNE, ¿no? Como es el caso del hermano de la señora Diana Tamaín, que está dentro de una embajada, y ahí hay un favoritismo y también hay acciones clientelares, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Para que nos entienda el pueblo ecuatoriano. Perfecto, tú me das esto, mi querido, tú le permites a que mi hermano sea cónsul en Estados Unidos, me parece que está este señor, y yo voy a hacer campaña a favor tuya, ¿no? A través también de mis tinterillos, como son este sinvergüenza de Cabrera y de Pita, ¿no? Entonces aquí vemos como una relación demasiado sucia, corrupta, tóxica, donde hay incluso favoritismos, hay entrega de cargos para que tú puedas hacer campaña a favor mío, ¿no? Y en el tema del TCE ya está todo dicho, ¿no? El señor que está encargado mágicamente de todas las causas en contra de la revolución ciudadana es el mismo que ha sido la persona que le quitó incluso el tema de la candidatura a Dan Topic, ¿no? Este tinterizo que le hace el juego a las oligarquías del Ecuador está más que evidenciado que él cumple las órdenes de Carondelet, ¿no? Yo no le veo realmente que exista cambios. De hecho, el día de ayer, me parece, o hace unos días, ya el TCE dejó sin recursos a la Revolución Ciudadana para que puedan interpelar la presidencia de Daniel Noboa. Así que el 24 de mayo vamos a tener un presidente bananerito que le van a colocar la banda, su mamita, y vamos a ver el mundo que le gusta a estos niños de TikTok, ¿no? Estos niños de Disney que les encanta a través de la manipulación de sus conciencias pensar que esos van a ser como esos, ¿no? Cuando en realidad viven en lugares bastante llenos de violencia, bastante llenos de inseguridad, pero únicamente a través de estos destellos de publicidad y marketing político, ellos piensan que van a ser como los ídolos de barro que tenemos ahora presidiendo el país, lamentablemente. Pero debería ser sancionado Daniel Noboa por no haber solicitado licencia, por haber utilizado recursos públicos y por todas las irregularidades e infracciones electorales que están a la vista. O sea, no sé si están ciegos o no pueden verlo, pero ¿debería o no debería ser sancionado por eso? Es que la lógica común, mi querido Fran, debería ser sancionado, porque además hay evidencias que muestran que nunca en la historia un presidente de la República ha tenido esta figura de candidato a presidente, que incluso al pésimo de Correa, al malvado de Correa, él también pidió licencia para hacer campaña política. Y obviamente aquí hay una doble función que tú no puedes tamizar. Es decir, con esto tú no puedes saber en qué momento fuiste candidato, en qué momento fuiste presidente, y eso es inconstitucional. O sea, de hecho, este tipo debería tener una infracción por esta figura insólita en el Ecuador. Y más allá de eso, mi querido Frank, este señor ya se ha comprobado a través de la prensa internacional que él tiene dineros en cuentas offshore, en paraísos fiscales, lo cual no le permitiría ser candidato a la presidencia de la República, pero acá parece que no pasa absolutamente nada. Nos olvidamos de todos estos atropellos a la democracia y vamos con un nuevo día, un nuevo escándalo, mientras los escándalos de antaño, que incluso pueden ser más graves que los de ahora, se desaparecen y evaporan. Esta es la memoria corta que nos está generando, primero, los medios de manipulación permanente que tiene
Daniel Noboa, a través de sus redes sociales, como son La Data, como son estos Emergencias, Radio Centro, estos pasquines que de hecho ya están aplaudiendo, ¿no? Porque sacaron a licitación un concurso de 5 millones de dólares en publicidad, entonces ahí se les va a pagar todas estos favores que hicieron, ¿no? Estos malos comunicadores de la patria, ¿no? Y como punto número dos, mi querido Frank, el señor Daniel Noboa ampliamente ha roto todas las normas constitucionales, incluso al punto de sacar a su vicepresidenta a través de esto que está de moda, ¿no? Violencia política. Esto es el ribete de moda, ¿no? Esto es lo que está de moda y esta es la trampa a través de la cual incluso la asambleísta nacional, amigos y amigas, nacional, Priscila Schettini, fue destituida de su cargo por la fiscal Diana Salazar, por decirle prácticamente que su tesis era copiada. Y en realidad fue copiada. O sea, no es que la señora Schettini se inventó, sino que la señora Schettini hizo una veeduría para ver todas las fuentes de la tesis de la señora Diana Salazar, quien a decir de las personas que no la conocen, se graduó de la Universidad Central, la señora Salazar, ¿no? Qué raro. Se graduó como abogada de los tribunales de la Universidad Central, pero una vez que hicieron toda la verificación, todas las fuentes que la señora utilizaba dieron a conocer que había una copia de toda su tesis. Y luego la Universidad Central nos salió con este eufemismo, ¿no? Con esta cosa tan graciosa de decirle que fue una impericia. O sea, ahora copiar tesis, mi querido Frank, que tú y yo sabemos lo que es generar tesis de maestría, y en la Flaxo, que es de las mejores universidades de América Latina, nos llevó por lo menos 6 meses de arduo trabajo. Pero acá la señora copia y la excusa de la Universidad Central es que hubo una impericia, porque recién la señora estaba empezando su vida académica. No me jodan. ¿De qué estamos hablando? Esto es una falta de respeto. E Entonces, sí, incluso ahí, entonces, incluso ahí como paréntesis, ¿qué es lo que nos dice la propia RAE sobre la impericia? Nos dice sin experiencia, ineptitud, incapacidad, incompetencia, torpeza, inhabilidad, nulidad. Incluso ahí ya nos está diciendo que Diana Salazar era incompetente para poderse graduar. Por lo menos digamos que trataron de ver eso, tratando de obviar el plagio, pero se evidenció, Priscila Schettini junto a Angélica Porras lograron evidenciar que Diana Salazar plagió el 40% de su tesis, o sea, casi la mitad, y aún casi la así la mitad, dejaron. claro. Claro, que académicamente tú no puedes pasar ningún texto. Recuerda, hay programas, hay softwares que incluso, si mal no recuerdo, mi querido Fran, yo ya egresé hace varios años de la Flaxo, me parece que era un 2%, y si tenías apenas el 2%, obviamente era una impericia, ¿no? Era prácticamente una copia, el rincón del vago de la señora Diana Salazar, ¿no? Y vamos más allá. Incluso la señora Diana Salazar, ya cuando fue colocada en el cargo como fiscal general del Estado, en las pruebas técnicas tenía unas calificaciones de llorar, pero fue la prueba oral que fue modificada para darle puntuaciones extra, lo cual le permitió a la señora ser fiscal general de la nación. Y si ustedes pueden comprobarlo, yo no lo digo, obviamente yo soy una persona de izquierda, tal vez mi sesgo no me permite ver algunas cosas con claridad, pero hay un videíto de la señora hablando justamente en la audiencia oral del proceso para ser fiscal de la nación, donde la señora no puede ni hilar 3 frases. Es increíble, no puede ni hilar 3 frases y esta señora es fiscal general de la nación. Es por eso que estamos como estamos, ¿no? Pero volviendo al caso, ¿verdad? Entonces, Daniel Noboa, a través de esta susodicha violencia política, sacó de la carrera a la señora Verónica Abad, que era su vicepresidenta, rompiendo todos los candados constitucionales, mi querido Frank. Entonces, este señor debería ser llamado la atención no solamente por organismos nacionales, sino también por organismos internacionales. Lo que ha hecho este tipo es básicamente atropellar la Constitución y hacer de su billetera su buque de guerra para hacer de este país lo que se le venga en gana. A propósito de la violencia política de género que se ha venido dando tanto
en la última coyuntura del país, también se interpusieron recursos en contra de Luisa González y en contra del presidente Rafael Correa. ¿Estos recursos crees que sí vayan a tener el efecto deseado? Digo, a la mayoría de la Revolución Ciudadana les sancionan económicamente, no les dejan ocupar el cargo y en este caso, ¿crees que también progresará esa denuncia en contra de la presidenciable ex candidata a la presidencia Luisa González y en contra del presidente Rafael Correa 2007-2017? Eh, a ver, Luisa tiene varias denuncias, ¿no? Un tema de glosas porque supuestamente utilizó el avión presidencial y se fue a un paraíso fiscal. Hasta ahora no le comprueban, mi querido Frank. Como el cheque del presidente Correa, que fue por $6,000, si no me falla la memoria, 6.000 y que él dólares. ya repuso esta cantidad, ¿no? Pero esto también fue utilizado como una excusa para decir que estaba haciendo cosas ilícitas a través del erario público, ¿no? Y qué decir de esta mamarrachada jurídica que es llamado el influjo psíquico, ¿no? Que esta última figura legal me parece que se interpuso hace más de 100 años. Entonces estamos con leyes del medioevo tratando de solucionar problemas contemporáneos. Por eso nos va como nos va. Por eso no tenemos una salida. Porque esta gente tiene la visión súper arcaica y retrasada de lo que se debería hacer como política pública. Cualquier juicio, cualquier desliz, incluso que generen los militantes, los líderes o los propios asambleístas de la Revolución Ciudadana, ya caen en este saco roto de violencia política, ¿no? O te saco o básicamente te saco la lengua porque no me caes mal y por eso yo te voy a llevar a juicio. Es lo que hicieron con la señora Schettini, ¿no? Quien además, la señora Schettini, hay que decirlo fuerte y claro, le prohíben 2 años trabajar en el sector público. Una mujer que ha sido cabeza de hogar, porque su esposo, el valiente defensor del pueblo, tuvo que estar cerca de 3 años inhabilitado, estuvo en la prisión, mi querido Frank. ¿Por qué estuvo en la prisión? Porque sacó un informe donde muestra todos los crímenes de lesa humanidad del régimen de Lenín Moreno, ¿no? Pasando por su brillante ministra del Interior, la señora Bali Plomo, ¿no? Más conocida como María Paula Romo. Entonces, esto ya te deja ver cómo operan estas personas, ¿no? Llevan más de 6 años persiguiendo a la señora Schettini y al señor Freddy Carrión. Entonces, así no se deba a una sociedad al éxito, así no se debe una sociedad a un proceso mucho más democrático, un proceso conciliador. Al contrario, esta gente está recrudeciendo estas políticas que vienen dadas desde Lenín Moreno, pasando por Guillermo Lasso y ahora con esta realmente terrible gestión que ha hecho el señor Daniel Noboa. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, máster en comunicación y opinión pública. ¿Qué decir al respecto para ponerlo en contexto primero de el asesinato a los 11 militares? Era una operación secreta realizada por los militares para, solucionar el tema de la minería ilegal, ¿no es cierto? Es decir, querían atacar a ciertos grupos que operan aquí en la Amazonía y desarticularlos. Por obra de mágica, mi querido Frank, y lo que también revelan ciertas fuentes militares es que hubo un proceso de filtración de esta información. Y es por eso que incluso los militares, ya posteriormente se lo va a evidenciar, no estaban puestos los chalecos, porque ellos pensaban que iban a una zona segura y de repente es terrible cómo sufrieron estos compatriotas, mi solidaridad con sus familias, con sus hijos, la mayoría de ellos son muy jóvenes. Vi que tenían edad de entre 29 a 22 años. Es lamentable cómo esos son llevados como carne de cañón, ¿no? Para que luego estos organizaciones criminales asesinen a nuestras valiosas tropas armadas, ¿no? O sea que estamos Entonces, hablando de que se pudo haber filtrado
esta operación en el sector donde iban a estar haciendo una operación de rutina, dijeron las autoridades. Pero si es que estamos hablando de una información filtrada, ya estaríamos hablando de que para el operativo les querían emboscar, o sea, como que ya fue premeditado. Sí, y de hecho están haciendo una investigación en las propias filas de las Fuerzas Armadas, donde mencionan que este evento no fue fortuito, sino que ya hubo alguien del alto mando militar, el colega Andrés Durán dice que es una persona que incluso está en la Casa de Seguridad de la Presidencia, quien filtró esta información. A mí no me consta, estoy tomando la versión de Andrés, pero él asegura que es de esta persona, ¿no? Que fue quien envió a estos compatriotas a morirse, ¿no? Y ya es una desolación terrible. O sea, si los propios Fuerzas Armadas no pueden controlar su información, ya regalemos el país, entreguemos el país a Eric Prince. O sea, si ya no podemos tener ni la seguridad de que nuestras operaciones especiales van a desarticular a estos grupos narcoterroristas como los choneros, como los lobos que operan en esta zona y este grupo colombiano que opera en esta zona, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya no hay seguridad, ya incluso las personas no pueden confiar en quién está dándole la información a determinado oficial, porque luego te puede costar la vida, mi querido Frank. Incluso los valiosos y valientes oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas deberían tener mucho miedo, ¿no? Ya que no sabes si realmente tu compañero es la persona que está trabajando contigo o es la persona que está trabajando con el narcotráfico. Eso sería algo muy lamentable, sería si es que estas revelaciones que ha dado el colega periodista Andrés Durán, perseguido también por el gobierno de Daniel Noboa, revelaría algo escalofriante, porque efectivamente, ¿cómo se van a combatir en la frontera? ¿Cómo se van a combatir contra el narcotráfico, contra los GDOs, si la información le es filtrada? Aunque bueno, si nos vamos a lo que pasó antes, que inclusive Sí. las bodegas de las armas, las bodegas donde almacenaban las armas, tanto policiales como militares, les fueron robadas. Uno dice, entonces, ¿dónde está la inteligencia? ¿Y por qué digo esto, Daniel? ¿Será que ya no hay inteligencia militar, ya no hay inteligencia policial que puedan precisamente prever esto? Yo recuerdo que del 2007 al 2017 se alertaba algunas cuestiones y en ese entonces en su mayoría era de las cárceles, porque el Estado controlaba las cárceles, había inteligencia al interior de las cárceles, pero ahora ya no hay inteligencia militar ni policial. Es lo que tú dices, mi querido Frank, y no hay inteligencia y lo peor que son enviados como carne de cañón estos nobles soldados, ¿no? Para darte una idea, un ejemplo de la gravedad del asunto, en el conflicto que tuvimos con CENEPA, hubo 33 soldados caídos, ahora son 11. O sea, imagínate la barbarie, es casi la mitad en un solo día. Este otro conflicto duró varios días, me parece que un mes, pero en un solo día, estos miserables, porque esa es la palabra, estos miserables mataron a 11 valientes soldados de nuestras tropas del ejército. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Novoa? Por Dios, por Dios, ya estuvo de viaje, ya está en el Ecuador. Tenga acciones fuertes y contundentes. Yo, si fuera usted, estuviera recorriendo toda esta parte de Alto Punino con los helicópteros que tiene la Fuerza Aérea Armada y estuviera custodiando que estos miserables no se escapen, porque realmente matar a padres de familia, matar a jóvenes, mi querido Fran, me duele. Había un chico, me parece, de 23 años dentro del grupo de soldados que fueron caídos. Entonces, esto ya te permite ver que no existe procesos de inteligencia, ya te permite ver que está infiltrado. Las tropas del ejército están infiltradas por el narcotráfico y que es lo más duro, ¿no? Que esta subida del IVA al 15% que iba a darnos más de
dólares para tener el arsenal de última generación no existe, es ficción, es ficción. Entonces, no podemos contener un conflicto de esta magnitud con un presidente de cartón, porque aquí no solamente están metidos, mi querido Frank, los tentáculos del narcotráfico, como te mencioné. Aquí dentro de estas operaciones están dos grupos que le han hecho mucho daño al país, que son los choneros y que son los lobos, que se disputan, digamos, este liderazgo a nivel local para hacerse cargo de este negocio lucrativo que es la minería ilegal, ¿no? Pero también estamos viendo que dentro de este conflicto armado está el Comando de la Frontera, prácticamente los ex guerrilleros de las FARC. No es un problema que lo vamos a solucionar con estas campañitas cojudas que le gusta a Daniel Noboa de TikTok, ¿no? Aquí estamos hablando realmente de la operación del narcotráfico, de los tentáculos del narcotráfico, que tienen la capacidad suficiente para infiltrarse en las fuerzas armadas y también junto con estos dos grupos organizados que son tanto los choneros como los lobos que están en franca disputa de estos territorios, que es de la minería ilegal, ¿no? Minería ilegal, mi querido Frank, que les da a estos miserables, porque no hay que ponerle otro apelativo a estos asesinos de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro pueblo ecuatoriano, eh, ganancias insólitas, ¿no? Me parece que yo te mandé una foto que es de un observatorio de minería que mencionan que al año llegan a tener incluso operaciones que superan los $1.000 millones, la minería ilegal, y que están metidos estos negocios ilícitos en 16 de las 24 provincias del Ecuador. No me jodan con este atributo de decir que es culpa del correísmo, el narcocorreísmo. No, no. Esto se viene dando incluso, esta contaminación de las Fuerzas Armadas a través de que el bobazo de Lenín Moreno le dejó toda la contención a María Paula Romo para que permitan hacer lo que les daba la gana con la policía. Y eso se replicó con las Fuerzas Armadas y con el ejército. No hay pruebas de honestidad para saber si realmente los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son gente honesta. No hay una trazabilidad donde la UAFE permita ver el patrimonio de los altos mandos militares y policiales también para determinar si ese funcionario es honesto o no. Entonces, estamos aquí embutidos en esta barbarie, en esta rara política que se llama el Nuevo Ecuador, que al fin y al cabo favorece a los delincuentes, como hemos ahorita analizado, y obviamente a los grupos mafiosos políticos que están destruyendo al país, ¿no? Y no es de ahora, mi querido Frank, no es de ahora, es lo que más me indigna, me jode, porque hay muchas personas que atribuyen esto al correísmo, ¿no? Es que no, fue culpa de Correa. A ver, datitos, ¿no? Datitos exactos e importantes para que ustedes vayan despejando ese odio y entiendan de qué va esto, ¿no? Entre el 2019 y el año 2023, mi querido Frank, y a la audiencia que nos está escuchando y analizando en este momento, se talaron más de 1.000 hectáreas de bosque en la zona de Alto Punino, lo que representan 1.400 canchas de fútbol profesional. Además de esto, esta porquería que es la minería ilegal ha contaminado a los ríos Punino, el río Sardinas, el río Lumacha y el río Acarona. Entonces, incluso hay información que mencionan que estos ríos están totalmente contaminados, que no sirven para absolutamente nada. Muchas de estas vertientes, mi querido Frank, son donde nuestros hermanos indígenas toman el agua para beber, para hacer su comida. Entonces, estamos matando poblaciones enteras por este negocio de la minería ilegal, que no es para nada puesta en orden por el señor Daniel Noboa, no es, no es Se puede hablar de que batallada no por el señor existe, Daniel Noboa. se puede decir que no existe control del Estado. Esta zona ha sido alejada de la mano del Estado y en este caso representado por Daniel Noboa. Se puede decir también que los mineros están logrando controlar a través de los grupos narcodelictivos estos lugares que son, como tú bien lo has dicho,
ya han dejado secuelas ambientales, ríos destruidos y una afectación al medio ambiente con las más de 1.400 hectáreas de bosque talado. Sí, y no solo eso, mi querido Frank, porque también, como tú bien sabes, la minería ilegal genera otro tipo de problemas. Por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no? La violencia de Estado, que ahora estamos viendo a través de la desaparición de 4 niños o la violencia de estos grupos narcoterroristas, ¿no? Como por ejemplo, que la tasa de homicidios en Francisco de Orellana se incrementó en un 210% entre el 2023 y el 2024. Y en Joya de los Hachas, que también es un cantón históricamente muy violento aquí en el Ecuador, también el aumento fue del 400% en comparación del 2024 con el 2023. Incluso, mi querido Frank, esto es lo más grave, esto es lo más grave, y tú debes saber, porque tú eres de la provincia de Imbabura. Recuerda que en la provincia de Imbabura hay un lugar donde existe minería ilegal Buenos y que Aires. incluso, exactamente, y que incluso los militares conocen cómo se hacen estas operaciones, saben dónde están, digamos, las armas, saben cómo está distribuido este lugar, pero para hacer un control y para hacer un golpe realmente fuerte a estas estructuras narcoterroristas, debes tener el apoyo del Estado, lo que no existe aquí. Al punto, mi querido Frank, que los propios habitantes de esta provincia de Orellana han sido parte o han sido reclutados por estos grupos criminales como una red de informantes y vigilantes para controlar la actividad de la zona, es decir, para que ellos puedan decirles a estos criminales que había un operativo de los militares o decirles también, alertarles que otros grupos armados quieren tomarse ciertos lugares, ¿no? Al punto además de que líderes sociales han sido amenazados de muerte. Esta es la estela del régimen de Daniel Noboa, la violencia, el miedo y obviamente la falta de control estatal, ¿no? Casos importantes, mi querido Fran y audiencia que nos están viendo en este momento. Entre el año 2021 y el año 2024, la Fiscalía recibió 23 denuncias por delitos mineros. Adivina cuántos resolvieron o han resolvido, como les gusta decir a estos asambleístas de ADN, mi querido Frank. Dame una cifra. Uno o menos de uno. Hermano, le diste en el clavo. Solamente has llegado a etapa de juicio en 3 años, un caso. Un caso, mi querido Frank. ¿Cómo queremos combatir al crimen organizado, a las estructuras narcoterroristas que dice este señor Daniel Noboa, si tenemos una fiscalía que no sirve para un carajo, una UAFE que no audita los dineros de los servidores públicos, sino que les permea, es decir, que les permite hacer lo que les da la gana, y que las autoridades de control están más interesadas, justamente como el CNE y el TCE, en aplaudir, ¿no? En aplaudir todo lo que hace el señor Noboa, ¿no? Cuando aquí en realidad debería haber una política pública multidireccional, donde debería estar metido en este conflicto la UAFE para localizar los dineros ilícitos del narcotráfico y dónde se lava plata en este país, que lo mejor está por venir, ¿no? Ahí está una parte del dinero que lavan, ¿no? Estos miserables narcotraficantes. Punto dos, mi querido Frank, tener la posibilidad de que tanto los militares como los militares nuestros, me refiero, como los militares colombianos, existe un diálogo, existe una posibilidad de pasarse información y que tengan estas cadenas de información para tú poder dar un golpe de una manera letal a estas personas que están contaminando a nuestro ambiente y haciendo del país una barbarie y tener la localización en específico para hacer un golpe fuerte a estas estructuras del narcotráfico. Pero nada de eso se ve. Y peor aún, ¿no? Que me parece que es lo más terrible, lo que realmente se han reído en la cara de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras valientes y nobles Fuerzas Armadas, de traer un gringuito llamado Eric Prince para decir que él va a solventar todos los procesos de inseguridad del Ecuador, ¿no? Vino acá a hacer campaña política y ahora este hombre está en Gringolandia, ¿no? Así que yo sí le pido, señor Noboa, que le haga un reembolso a Eric Prince. Todo lo que le pagó, señor Noboa, hubiese canalizado y destinado
para que nuestros uniformados no tengan estos chalecos de cartón que lo adjudicó su ministro de Defensa, ¿no? Que tengan capacitaciones permanentes, que se les haya dado dignidad a todos los soldados que están cumpliendo con su deber y sobre todo que hay inteligencia, mi querido Frank. Lo que menos hay en este gobierno es inteligencia y lo que más podemos evidenciar es brutalidad, ¿no? Como el hecho de meterte una embajada, como el hecho de romper todos los candados constitucionales porque te da la regalada gana de ser candidato y presidente a la vez, y obviamente tener embolsicados a los medios de comunicación que te maquillan los crímenes que se han dado aquí. Este es el Ecuador de ahora, ¿no? Este es el nuevo Ecuador de Daniel Noboa. Por todo esto es lo que el Ecuador se ha convertido en uno de los 5 países más violentos del mundo. Y te pregunto porque a mí siempre me gusta analizar la historia. De 2007 a 2017 Ujú. tuvimos una reducción abismal. De 18 muertes violentas por cada 100.000 habitantes que había en 2007, se redujo a 5,8 en 2017. Sin embargo, desde el 2017 y tras esta política de austeridad que empezó con Lenín Moreno, continuó con Guillermo Lasso y ahora con Daniel Noboa, no se ve una luz, sino más bien la misma tónica de seguir diciendo que no hay dinero, pese a que nos aumentaron 3 puntos del IVA, pero que ahora seguimos con una tasa de homicidios que podríamos tranquilamente llegar a 50 por cada 100.000 habitantes de seguir con esta ola de violencia. ¿Es esto el resultado de haber tenido esa política de austeridad durante estos últimos años? Es el resultado de tener incompetentes al frente del Estado. Es el resultado de tener gente que privilegia sus negocios privados por sobre la vida humana. Yo tengo una máxima: si tú eres empresario y quieres hacer política, no te metas en esto, porque aquí no es un tema de números rojos o de saldos a favor, estamos hablando de vidas humanas, como los 11 militares que dieron su vida por combatir al narcotráfico, pero en lugar de eso, de tener todo el apoyo estatal, les dejaron morir como carne de cañón. Es lamentable lo que está pasando ahora, cuando, como tú bien citabas, Frank, hace unos años atrás nosotros éramos ejemplo de todo lo bueno, el segundo país más seguro de América Latina. Había ciudades como Quito, Ambato, Cuenca, que estaban entre las ciudades más seguras, no de América Latina, del Del mundo. mundo. ¿Y qué decir de todos los premios que se le otorgaron tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional en cuanto a los procesos de capacitación? Y obviamente también a todos los decomisos gigantes que hicieron durante años, ¿no? Y no lo digo yo, fue la DEA quien condecoró a la Policía Nacional. Entonces, todo lo que se ha hecho durante 8 años ha sido el caldo de cultivo para esta descomposición política, social, que nos está ahora golpeándonos en la cara, ¿no? Y dejando que gente inocente se muera por la incompetencia de un cartón que vive de gira internacional en gira internacional, o que saca a estos muñequitos de cartón como él, como Eric Prince, para desviar la atención y hacer creer al pueblo ecuatoriano que va a solucionar todo con un mercenario, ¿no? Se mofan de risa los narcotraficantes de este pelele, mi querido Frank, que incluso ya ha pasado más de un año y este mamarracho no sabe dónde está Fito, cuando Fito se le escapó en su cárcel, cuando se le escapó en su cárcel, y los 2 guías penitenciarios que estaban en proceso de investigación ya fueron sobreseídos del caso. Entonces, este es el peor de los mundos del que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde prácticamente la seguridad del Estado, no sabemos si ellos tienen protocolos establecidos para ejecutar diferentes golpes al narcotráfico, o que hay ratas, yo les pongo así, ratas, que filtran la información de sus compañeros para que luego sean asesinados. Eso me parece que es lo peor de la dignidad humana. ¿Cómo negocias? ¿Cómo negocias a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo negocias la vida de estas personas que tienen familias, que son hijos, que son padres, mi querido Frank? Eso se llama ser una rata, eso se llama ser un delincuente, un miserable. Pero claro, ahora ya no hay polígrafo, ¿no? Ya no sabemos quién nos está diciendo la verdad o quién está falseando a la misma. Ahora vivimos en un estado Extrañan. totalmente descompuesto, ¿no?
Se extrañan las pruebas de confianza que había antes y que lograron desvincular a cientos de malos elementos, si no eran miles. En esa época, 2007-2017, recuerdo esas pruebas de confianza que se aplicaba a las fuerzas policiales y militares, las cuales ahora lastimosamente están cooptadas, están también con un alto porcentaje. Alguna vez escuché a un experto en seguridad que decía que por lo menos el 10% estaban contaminadas. Daniel Noboa se está dando viajes y me refiero a los que se da en el avión presidencial que antes criticaba tanto, pero que ahora ya ha superado a Rafael Correa en los vuelos. Y me refiero, insisto, al avión presidencial, no a los que pasará en Carondelet. Vayan a saber ahí sus cercanos cómo será la relación de Noboa. Pero estamos ante un presidente ausente que mira hacia otro lado cuando la crisis está explotando en algunos sectores del Ecuador. Más que ausente, yo diría, Fran, inoperante. Inoperante o hace la vista gorda en un término bastante suave que estoy tomando en contra del presidente Daniel Noboa. Hace la vista gorda y son sus delegados quienes roban, como es el caso de Progen, o tal vez este señor es un sociópata. También cabe ahí dentro de estas tres hipótesis que te acabo de mencionar, ¿no? Y los sociópatas son bastante inteligentes. Nosotros creemos que es gente tonta, que hace las cosas por hacerla, pero en realidad es gente que tiene un IQ elevado, son personas que lo hacen todo de manera planificada. Entonces, yo caería más en la hipótesis, mi querido Fran, en que estamos gobernados por sociópatas. El hecho de que pasa este megafraude electoral y luego deciden tomarse esta gira internacional para que países del extranjero logren legalizar y legitimar su cargo es porque ahí hay bastante inteligencia estratégica, hay bastante experiencia estratégica, ¿no? El hombre no se inmuta. Si incluso hay 11 niños de la Amazonía que murieron por el tema de la contaminación y por el tema de la tosferina, no, pero el tipo este seguía de farra, seguía de viaje, no le importaba, porque hay un cálculo político, mi querido Fran. Hay un cálculo político que ellos tienen un timing, que saben hacer las cosas, entre comillas, bien, que es simplemente para favorecer sus intereses, ¿no? Ya pasó el tema del megafraude y ahora tenemos prácticamente el golpe más duro a las nobles tropas de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que hace este señor Novoa? Un tuit. Un tuit. Esa es la política de este señor, ¿no? ¿Y Me qué decir parece que ahí de, le y qué falló, decir pero de ese tuit? ¿Y qué decir de ese tuit? Encontraremos a los responsables y los acabaremos. ¿Será que en realidad tan siquiera los van a buscar? es parte del show. Es parte del show, como prácticamente dijo que le iba a traer a Fito. Hasta ahora Fito no aparece. Y recuerdo las palabras antes de que escapara Fito, que no se entere Fito, tenemos un plan bonito, dijo Daniel Noboa, pero el que al parecer no sabía ni siquiera dónde estaba Qué Fito bestia. era Noboa, porque mientras él daba esas declaraciones al inicio de su mandato, Fito ya se le había escapado. No, y es una vergüenza, Fran. Es una vergüenza porque además el Internet todavía estaba en las cárceles, siguen todavía estos Sigue, sistemas de inhibición que dijeron que iban a incorporar a través de este ministro Reinberg. Él prometió que iba a incorporar esto. claro. Hasta ahora no tenemos ningún resultado en relación a esto, ¿no? Entonces, mientras este bodoque amenazaba a Fito, Fito estaba elaborando el plan para escaparse como el Chapito en México y lo hizo al punto, mi querido Frank, que no tenemos información. El Chapo Guzmán lo hizo a través de túneles. El señor Fito se escapó abriéndole la puerta de la celda. Así se escapó el señor Fito. O sea, tuvieron el desparpajo, Frank, el desparpajo de abrirle la puerta a uno de los criminales más temibles en el Ecuador y que el hombre se vaya, ¿no? Se vaya. Y luego estas declaraciones, ¿no? Que decía uno de sus adláteres, de sus ministros, ¿no? Que ya tienen el 45%
localizado a Fito. ¿Qué tiene el medio cuerpo de Fito? O sea, es una forma absurda, absurda de hacer política, es una forma absurda de hacer inteligencia contra inteligencia. Te juro que este es un país de replay, que no tengas dudas, mi querido Frank, que este atentado en contra de nuestras valientes fuerzas armadas, que dejó una lamentable estela de dolor de 11 fallecidos, asesinados, ese es el término, van a llegar al desparpajo de culpar al correísmo. Yo no tengo duda de esto, no tengo duda de esto. Me Ya lo hicieron sorprende con que se Fito. demoren. Me está Sí, te sorprendiendo que se juro. demoren. El timing, hermano, el timing ahí les está fallando. Llegaron chuchaquis de la gira internacional, entonces Es, todavía creo que están estuvo muy bueno el embragando, vuelo. ¿no? Creo que estuvo Te muy bueno juro, el vuelo. están Antes de, embragando aún. antes de finalizar, me parece que ya hemos abordado todo el contexto, Ujú. el tema del control del Estado, las afectaciones también al medio ambiente. Y entonces nos queda lo último. ¿Cuál sería la verdad monumental en torno a los 11 asesinados en Alto Punino? Y esto demuestra que realmente no existe un plan Fénix, sino más bien existe una especie de quizás complicidad de haber dado el informe del operativo que iban a realizar en este sector. Daniel. Es doloroso, veo las imágenes, los ataúdes con la bandera del Ecuador de estos 11 valientes soldados del ejército. Es triste porque yo ya he sostenido que una de las hipótesis que se maneja es que hubo una filtración de información. ¿Y por qué hubo una filtración de información? Porque no hay control estatal, porque acá las personas están más interesadas en enriquecerse a través del Estado en contubernio con el crimen organizado, que salvar la vida de sus compañeros, ¿no? Pero tienen el fiel reflejo del señor Daniel Noboa, ¿no? Tienen un reflejo ahí que ha hecho ciertas investigaciones de hipótesis donde el hombre también sale muy mal parado con el tema de envío de droga a través de países europeos. Justamente, ¿no? La investigación de Andrés Durán, donde evidencia que más de 12.000 kilos de cocaína han sido transportados a Europa. Entonces, yo creo que es el fiel reflejo de lo que tenemos como presidente, ¿no? Tenemos un tipo que no respeta la Constitución, tenemos un tipo que no respeta a la ex esposa que tuvo, la violenta, tenemos un tipo que se ha hecho rico en base a procesos bastante fraudulentos por parte de su familia, en el caso de explotar laboralmente a los empleados de las haciendas bananeras, o en el caso de no pagar impuestos, ¿no? Que adeuda más de 90 millones de dólares. Lo que vivimos ahora es el fiel reflejo de lo que ustedes han votado. Votaron por un tipo que ya lo hemos evidenciado, pero con dato hace rato, que es un tipo peligroso, que es un tipo que no tiene escrúpulos y que es un pésimo, pésimo enemigo. Y ya se lo puede evidenciar ahora, ¿no? No me caben dudas, mi querido Frank, no me caben dudas de que hubo una filtración de información para que estos comandos de frontera, con granadas, Frank, con granadas, con fusiles, asesinen a 11 jóvenes, que ellos sí se estaban jugando la vida por el país, ellos sí se estaban jugando la vida por el país, no como estos mamarrachos que dicen cualquier cosa en los medios de comunicación, que ellos prácticamente están peleando para que exista democracia, pero no es así. Y es doloroso porque esto también te deja entrever que no hay procesos de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, que no hay capacitación permanente, que está tan infiltrado el narcotráfico que incluso hay pobladores que están haciéndoles del juego, porque esto es así, o te casas o te doy dinero a través de tu silencio o te meto bala. Realmente es la serie de Pablo Escobar lo que estamos viviendo aquí en el Ecuador, y mucha gente cree que es ficción, cree que no, son delirios de los correístas, de la gente de izquierda, de los progresistas. Amiguitos, la pesadilla ya la estamos viviendo, y esta pesadilla, tarde o temprano, va a llegar a sus ciudades, va a llegar a sus barrios acomodados,
de la González Suárez, va a llegar incluso a estos lugares donde el narcotráfico supuestamente no tiene complicidad, como Olón y Mocolí, cabrones. Ahí está metido el narcotráfico. Ahí está metido el narcotráfico. En estos lugares donde los políticos de cuello blanco son los mejores operadores del narcotráfico. A ustedes les digo, sarta de cabrones. Han destruido el país por su ambición, por su sede de poder y de venganza contra un movimiento político que lo único que quiso hacer es dignificar a los más pobres. Pero ustedes no. Usted dijo, no, señor de Mocolí, que hay que enterrar al correísmo, que hay que enterrar al correísmo. Usted lo dijo en un mitin político de los socialcristianos. No recuerdo la palabra en específico, ya lo voy a buscar. Lo que dijo el Bigotitos, ¿no? El Bigotitos El de país de Mocolí. Correa se acabó. Ah, se acabó, cabrón, ¿de acuerdo? Tú acabaste el país de Correa, cabrón de mierda. Tú lo Y, asesinaste, junto y con todos tus operadores políticos como Muentes. Muentes que está pagando cárcel, que era tu Pablo mano derecha, Montes, que es tu claro. mano derecha. Y obviamente este hombre por miedo y por silencio no dice lo que sabe, pero tú fuiste artífice de esta descomposición social de lo que estamos viviendo. Le hiciste campaña incluso al miserable de Lazo, sabiendo que él tenía tentáculos con la narcopolítica, con el narcotráfico, que le metieron 1.5 millones de dólares para su campaña a la mafia albanesa. Te valió, te valió. Quisiste enterrar el país de Correa y ahora estamos viviendo el país de Noboa, y ahora estamos viviendo el país de Nebot, y ahora estamos viviendo el país de Lazo y el país del miserable de Lenín Moreno. Entonces, alzar la conciencia, alzar realmente los ánimos, porque nos están matando a nuestra población. Hay desplazamientos, mi querido Frank, en lugares que no tienes idea, en Esmeraldas. Hay gente que ya no puede vivir en sus casas, en Durán, que el narcotráfico desplaza de sus viviendas, y obviamente también en estos lugares amazónicos, que hay incluso investigaciones que evidencian que los pobladores, los líderes sociales, les dicen tanto a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior, a la gobernación de este lugar, que hay encapuchados armados. ¿Cuál es la respuesta de esta gente? De inacción, el silencio. Entonces, esta es la verdad monumental. Se ha enterrado el país de Correa y estamos viviendo en el país de Nebot, en el país de Novoa, de Guillermo Lazo y de Lenín Moreno, de esta gente que prácticamente nos ha puesto en el Ecuador de todos los males, en este holocausto social y político que nosotros debemos sufrir a diario. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, máster en comunicación y opinión pública.